Nadie se suponía que debía saber esto. Oculto durante más de 260 años en el sótano manchado de agua de un tribunal de Virginia, hasta ahora. 7 cuerpos, una cena. Una mujer cuyo nombre fue borrado deliberadamente de la historia. Pero esta noche escucharás la verdad que enterraron. La verdad sobre Sarah Williams y la noche en que convirtió el conocimiento botánico en venganza calculada. ¿Cómo pudo una mujer esclavizada en 1756 poseer el entendimiento científico para ejecutar a toda una familia de plantación con precisión quirúrgica? ¿Qué conocimiento prohibido llevó desde los bosques de Angola hasta los campos de tabaco de la Virginia colonial? ¿Y por qué las autoridades coloniales sellaron su testimonio durante siglos, aterrorizadas de que la verdad pudiera inspirar a otros a seguir su ejemplo mortal? 15 de diciembre de 1756. La plantación Calverton a lo largo del río James en Virginia. Una cena de celebración que se convertiría en masacre. A medianoche, 7 miembros de una de las familias más poderosas de Virginia yacían muertos. Sus lenguas ennegrecidas, sus cuerpos convulsionando, el dulce aroma de almendras y miel flotando en el aire como una confesión fantasmal. La mujer responsable les había servido fielmente durante 15 años. Nunca un solo acto de desafío. Nunca un momento de rebelión. Hasta la noche en que decidió que la justicia requería decisiones que ningún ser humano debería tener que tomar. Esta es su historia. La historia que intentaron borrar. El río James se curvaba a través del condado de Charles City como una serpiente marrón, llevando la riqueza de la Virginia colonial hacia el Atlántico. En 1756, este era el corazón palpitante del imperio del tabaco en América, donde enormes fortunas surgían de la sangre esclavizada y el clima húmedo de Virginia hacía florecer las hojas doradas bajo un cultivo cuidadoso. La plantación Calverton se extendía por 3.000 acres de esta fertilidad oscura. Un monumento a los sueños aristocráticos ingleses plantados en suelo americano y regados con sufrimiento humano. El amo Edmund Calverton reinaba sobre este imperio de tabaco y carne. A los 52 años, Edmond había heredado 43 almas esclavizadas de su padre y había expandido considerablemente sus posesiones desde que tomó el control en 1739. Su reputación se extendía más allá de las fronteras de Virginia. Su tabaco se vendía a precios premium en los mercados de Londres. Su plantación servía como modelo que otros plantadores coloniales visitaban para estudiar sus métodos. Pero la reputación puede ser frágil. Y en el invierno de 1756 comenzaban a aparecer grietas en el mundo cuidadosamente construido de Edmond. Presiones financieras, tensiones familiares, el tipo de estrés que hace que incluso los hombres más seguros se vuelvan desesperados. Margaret Calverton, nacida Randolph, había aportado más que simples conexiones sociales a su matrimonio. Había traído una dote sustancial que financió la expansión de la plantación hacia el cultivo de arroz en las tierras bajas del río. Pero Margaret también aportó otra cosa, un frío pragmatismo sobre el negocio de poseer seres humanos que a veces helaba incluso a su esposo. Ella administraba la casa con la misma eficiencia calculadora que Edmond aplicaba a la rotación de cultivos. Cada persona esclavizada tenía su valor. Cada decisión pesaba el costo contra el beneficio. Incluso la misericordia tenía un precio. El hogar de los Calverton en diciembre de 1756 incluía 3 generaciones de realeza de plantación. Thomas, de 24 años, había regresado tras 3 años de educación en Londres con gustos costosos e ideas peligrosas. Su exposición a las técnicas de plantaciones azucareras caribeñas había creado tensión con los métodos tradicionales de Virginia de su padre.
Catherine, de 21 años, encarnaba la refinada elegancia cuidadosamente cultivada que distinguía a las familias de plantación de los pequeños agricultores. Su compromiso con Richard P. Owen representaba otra alianza estratégica, aunque las negociaciones financieras se habían estancado debido a los pagos de dote, complicados por las circunstancias reducidas de la plantación. El joven Edmund Jr., de 16 años, estaba siendo preparado para heredar este imperio de tabaco y esclavitud humana. Pero había un problema con el joven Edmund. Lo habían sorprendido confraternizando con niños esclavizados de su misma edad. Peor aún, había comenzado a cuestionar la moralidad de la esclavitud en sí. Sus padres consideraban esas actitudes tanto moralmente equivocadas como potencialmente amenazantes para la base económica de la familia. Patience Randolph, la hermana soltera de Margaret, había encontrado refugio en los Calverton después de un escándalo en su juventud. Ella servía como administradora del hogar y como recordatorio constante de lo rápido que podía perderse la posición social. El coronel James Hartwell controlaba las redes de envío que transportaban el tabaco de Calverton a los mercados europeos. Sus conexiones con los comerciantes de Londres lo hacían indispensable, aunque su evidente atracción por Patience y su creciente influencia en las decisiones comerciales de la plantación a veces serían el orgullo de Edmund. Entre la población esclavizada, Sarah ocupaba una posición de autoridad inusual, jefa de cocina y supervisora de la despensa. Nacida alrededor de 1720 en lo que hoy es Angola, había sido capturada durante una guerra tribal y vendida a traficantes de esclavos portugueses. Su viaje hacia Virginia la llevó primero a Barbados, donde pasó 2 años en una plantación de azúcar antes de ser comprada por un comerciante de tabaco de Virginia que reconoció su valor potencial como trabajadora doméstica cualificada. Su nombre africano se había perdido en la historia, reemplazado por el de Sarah Williams por la familia Calverton, un nombre cargado de cruel ironía, ya que la esperanza era precisamente lo que el sistema esclavista estaba diseñado para destruir. Lo que hacía a Sarah extraordinaria no eran solo sus habilidades culinarias, que habían dado a la mesa de los Calverton una reputación en todo el condado. Era su aparente alfabetización, un logro peligroso y estrictamente ilegal para una persona esclavizada en la Virginia colonial. La capacidad de leer y escribir era vista por los dueños de plantaciones como una amenaza directa al sistema esclavista. Permitía la comunicación, la planificación y la difusión de ideas que podían socavar los mecanismos de control que mantenían a los esclavizados sometidos. Pero Sarah, de algún modo, había adquirido este conocimiento prohibido y lo había estado usando de maneras que finalmente aterrorizarían a sus opresores. La plantación funcionaba bajo la brutal eficiencia típica de la época. Cada aspecto de la vida diaria estaba organizado en torno a maximizar la producción de tabaco y mantener el control absoluto sobre la fuerza de trabajo esclavizada. Los esclavizados se levantaban antes del amanecer para encender fuegos, preparar comidas y comenzar el interminable ciclo de trabajo agrícola que definía su existencia desde el nacimiento hasta la muerte. Los campos de tabaco requerían atención constante, siembra, trasplante, deshierde, desbotonado, cosecha y el complejo proceso de curado de las hojas en graneros especialmente construidos, donde la temperatura y la humedad debían mantenerse dentro de rangos precisos. Durante los meses de invierno, los esclavizados reparaban herramientas, procesaban alimentos para almacenamiento y realizaban innumerables tareas de mantenimiento. Los castigos por infracciones eran rápidos y severos, administrados por el propio Edmund o por su capataz Jaron Cook. Cook se había ganado una reputación en todo el condado por sus crueldades creativas que servían de ejemplo sin llegar del todo a dañar una propiedad valiosa más allá de lo reparable.
Había sido contratado de una plantación arrocera de Carolina del Sur, donde sus métodos habían demostrado ser eficaces para mantener la disciplina y maximizar la productividad. Los rumores sobre sus técnicas específicas se susurraban en voz baja más que pronunciarse abiertamente, incluso dentro de la comunidad blanca. El invierno de 1756 había sido particularmente difícil. Una helada temprana en octubre dañó una parte significativa de la cosecha de tabaco, reduciendo los ingresos justo cuando vencían deudas sustanciales por compras de tierras. Lo más devastador para la comunidad esclavizada, Edmund se había visto obligado a vender 2 familias a una plantación arrocera de Carolina del Sur para recaudar dinero inmediato. Padres separados de hijos, esposos arrancados de sus esposas. La comunidad restante presenció estas separaciones con el horror resignado de quienes comprendían su propia vulnerabilidad frente a una destrucción tan arbitraria. Familias que habían estado juntas durante años podían ser desmembradas con una sola decisión comercial. El conocimiento de que podrían ser necesarias más ventas creó una atmósfera de ansiedad constante y desesperación que impregnaba cada aspecto de la vida diaria en la plantación. En las semanas previas a diciembre, las tensiones en la casa de los Calveten habían alcanzado niveles peligrosos. Thomas había regresado de Inglaterra con gustos costosos e ideas radicales sobre la gestión de plantaciones que chocaban violentamente con los métodos tradicionales de su padre. Propuso implementar nuevas técnicas observadas en plantaciones azucareras caribeñas, incluyendo métodos de cultivo más intensivos y la compra de más esclavizados para expandir la producción. Pero sus planes requerían inversiones de capital que la situación financiera actual de la plantación hacía imposibles. El compromiso de Catherine se había convertido en una fuente de tensión más que de celebración. Las negociaciones matrimoniales se habían estancado debido a los arreglos financieros, complicados por las reducidas circunstancias de la plantación. El joven Edmund Jr. había sido sorprendido varias veces fraternizando con los niños esclavizados, una conducta que su padre consideraba inapropiada y potencialmente peligrosa para la autoridad de la familia. La aparente simpatía del muchacho hacia los esclavizados, junto con sus preguntas sobre la moralidad de la esclavitud, alarmaban a sus padres, quienes temían que tales actitudes pudieran socavar su capacidad de mantener el control sobre la fuerza laboral. El 15 de diciembre amaneció gris y amargamente frío, con la escarcha cubriendo las ramas desnudas de los enormes robles que bordeaban el camino de media milla hacia la mansión de los Calveten. Dentro de la gran casa, los preparativos estaban en marcha para lo que Edmund había declarado sería una cena de celebración para marcar el fin de la temporada de cosecha. Sara había pasado 3 días completos preparando esta cena. Había comprendido, gracias a conversaciones escuchadas, que esta reunión tenía un significado más profundo que las comidas familiares habituales. La cena cumpliría múltiples propósitos: celebrar la finalización de otra temporada de tabaco, discutir estrategias para mejorar la situación financiera de la plantación y tomar decisiones importantes sobre el futuro de la familia, decisiones que afectarían a cada persona en la plantación. Ella misma supervisó la matanza de un cerdo cebado especialmente para la ocasión, dirigió la preparación de verduras en conserva de los huertos de la plantación y pidió especias especiales de la despensa cerrada de Margaret, donde se guardaban los preciados condimentos importados. El menú planeado mostraba lo mejor de la producción de la plantación y, al mismo tiempo, demostraba técnicas culinarias sofisticadas: cerdo asado con un complejo relleno de hierbas, salvia, tomillo y especias del jardín, pudín de batata con melaza y especias, pan de maíz enriquecido con huevos y mantequilla, verduras de invierno cocidas con tocino y sazonadas con vinagre, y un arroz con leche especial aromatizado con vainilla y canela, que requería ingredientes importados y técnicas de
Preparación cuidadosas que pocos cocineros en la Virginia colonial dominaban. El menú representaba no solo una comida, sino también una declaración del estatus de la familia y de las habilidades excepcionales de Sarah. En su testimonio posterior, Sarah describió los preparativos del día con notable precisión. Se había levantado a las 4 de la mañana para comenzar el lento asado del cerdo, cuidando atentamente el fuego en la enorme chimenea de la cocina y ajustando el asador para asegurar una cocción uniforme. La cocina era un edificio separado, conectado con la casa principal por un pasillo cubierto diseñado para reducir el riesgo de incendio y, al mismo tiempo, crear una zona de separación entre el trabajo doméstico y los espacios refinados de la familia. Esta separación resultaría crucial para entender cómo se produjo el envenenamiento sin afectar al personal de cocina ni a otros esclavizados que tuvieron acceso a la comida durante su preparación. A medida que avanzaba la tarde, Sarah notó varios sucesos inusuales que recordaría después con inquietante claridad. El maestro Edmond había visitado la cocina 2 veces, algo que rara vez ocurría en circunstancias normales. Cada vez conversaba con ella sobre el menú de la noche, haciendo preguntas específicas sobre los ingredientes, los métodos de preparación y los tiempos de cocción, preguntas que iban más allá de la mera curiosidad. Su interés se centraba particularmente en las especias utilizadas y en el horario exacto de servicio de cada plato, detalles que jamás le habían preocupado en los 15 años de relación laboral con Sarah. Margaret Calveten también hizo una aparición sin precedentes en la cocina, examinando los platos en preparación y sugiriendo cambios en el condimento. Su comportamiento parecía nervioso y distraído, muy diferente de su habitual autoridad tranquila al supervisar los asuntos del hogar. Preguntó repetidamente por la hora de la comida y si todo estaría listo exactamente a las 6 en punto. Lo más significativo fue que el coronel Harwell pidió una visita privada a las instalaciones de la cocina durante la tarde, alegando interés en los métodos y el equipo que permitían producir comidas tan reconocidas. Examinó la chimenea, las áreas de preparación y los lugares de almacenamiento donde se guardaban los ingredientes, haciendo preguntas detalladas sobre la preparación y la seguridad de los alimentos. Resultaba extraño en un caballero cuyo interés normalmente se centraba en el tabaco y el comercio marítimo más que en los arreglos domésticos. La cena fue fijada para las 6 de la tarde, justo cuando la oscuridad invernal caía sobre la plantación y la luz de las velas comenzaba a brillar en las ventanas de la gran casa. La elección del horario permitía una conversación prolongada después de la comida para tratar asuntos de negocio sin la formalidad que caracterizaba las reuniones diurnas. La familia y sus invitados se reunieron en el comedor formal, un gran espacio dominado por una mesa de caoba importada de Inglaterra que podía acomodar a 12 personas. Esa noche, solo 7 sillas habían sido dispuestas con la precisión que reflejaba la jerarquía social de la sociedad plantacionista de Virginia colonial. El escenario estaba listo para lo que se convertiría en uno de los crímenes más impactantes de la historia colonial americana. Lo que ocurrió en ese elegante comedor durante las siguientes horas enviaría ondas de choque a través de todo el sistema de plantaciones de Virginia, desafiando los supuestos fundamentales sobre la seguridad y estabilidad en los que los plantadores blancos habían construido sus vidas. A las pocas horas de la muerte de la familia, Júpiter emprendió una frenética cabalgata a medianoche para convocar al magistrado William Braddock. Hombres armados de plantaciones vecinas rodearon los edificios de Calveten. Cada persona esclavizada en la propiedad fue puesta bajo estricta vigilancia mientras los investigadores intentaban determinar si aquello representaba un acto aislado de rebelión o parte de una conspiración más amplia que amenazaba a todo el sistema esclavista regional. El magistrado Braddock llegó antes del amanecer del 16 de diciembre acompañado por el Dr. Samuel Hess y el reverendo Thomas Wheatfield.
Lo que encontraron en el comedor desafiaba su limitada comprensión de los venenos y la medicina. 7 cuerpos yacían donde habían caído en sus últimos momentos. Sus rostros estaban contorsionados en expresiones de agonía que hablaban de la intensidad de su sufrimiento. Pero no había signos típicos de los venenos comunes en la Virginia colonial, ni espuma en la boca, ni decoloración evidente, ni vómitos violentos que solían caracterizar los casos de envenenamiento con sustancias como arsénico o mercurio, usados ocasionalmente en asesinatos domésticos. Lo que llamó la atención de inmediato a todos los investigadores fue el ennegrecimiento distintivo de las lenguas de las víctimas y el persistente aroma dulce de almendras que aún impregnaba la sala horas después de las muertes. El Dr. Hayes, cuya formación consistía principalmente en 7 años de aprendizaje en Williamsburg y un extenso estudio de textos médicos europeos, estaba particularmente desconcertado. Estos síntomas coincidían con descripciones que había leído sobre ciertos venenos exóticos derivados de plantas tropicales, pero nada en su experiencia con la medicina colonial de Virginia lo había preparado para la ejecución sistemática de toda una familia. La investigación reveló una compleja red de relaciones, resentimientos y circunstancias desesperadas que se habían estado gestando durante meses, incluso años. Bajo un interrogatorio agresivo y a menudo brutal por parte del magistrado Braddock, varios esclavizados proporcionaron a regañadientes testimonios que pintaban un cuadro inquietante de tensiones crecientes y planes cuidadosamente ocultos. Rachel, una sirvienta de la casa con acceso diario a las conversaciones privadas de la familia, reveló que había escuchado acaloradas discusiones entre Edmund y su hijo Thomas sobre la gestión de la plantación, discusiones que se volvían cada vez más amargas. Thomas había propuesto vender a más familias esclavizadas para obtener capital e implementar nuevas técnicas agrícolas aprendidas en Inglaterra, incluyendo la compra de tierras adicionales y la construcción de instalaciones modernas para el curado del tabaco que requerían una gran inversión. Más inquietante aún, Rachel declaró que había oído a Edmund discutir con Margaret la posibilidad de vender a la propia Sarah. A pesar de sus valiosas habilidades y largos años de servicio, Edmund consideraba que su edad avanzada la hacía menos productiva, mientras que su conocimiento de letras y números la volvía potencialmente peligrosa como ejemplo para otros esclavizados. Estas conversaciones se habían producido en la sala privada de la familia, donde Rachel trabajaba a diario y donde los Calveten se sentían seguros de hablar de asuntos que jamás mencionarían frente a otros blancos. Moisés, herrero y encargado de reparaciones, aportó un contexto adicional sobre la creciente desesperación y enojo entre la comunidad esclavizada. Moisés reveló que Sarah había estado enseñando en secreto a otros esclavizados a leer y escribir usando páginas arrancadas de viejos almanaques, periódicos desechados y textos religiosos. Esta escuela clandestina había funcionado durante años sin ser detectada, reuniéndose en diversos lugares ocultos de la plantación, antiguos graneros de tabaco abandonados, secciones de las barracas no inspeccionadas regularmente, áreas remotas del bosque donde los esclavizados recogían leña o plantas medicinales. La red educativa había crecido hasta incluir a más de una docena de participantes que aprendían no solo alfabetización básica, sino también matemáticas útiles para planificar y organizar actividades de resistencia. Moisés informó que, en las semanas previas a la cena, Sarah había hecho varios pedidos inusuales de acceso a diferentes áreas de la plantación fuera de sus responsabilidades habituales. Había solicitado permiso para recolectar hierbas y raíces en los bosques más allá de los campos de tabaco, alegando motivos medicinales. También pidió autorización para limpiar y organizar almacenes donde se guardaban suministros agrícolas, incluyendo sustancias usadas para matar ratas y otras plagas que amenazaban las reservas de tabaco en invierno. Estos espacios contenían compuestos químicos peligrosos y se usaban de manera indebida,
como preparados con arsénico, mercurio y otras toxinas para el control de plagas y el mantenimiento de equipos. Cuando finalmente el magistrado Braddock llevó a cabo su interrogatorio formal de la propia Sarah, se encontró con una mujer cuyo comportamiento desafiaba completamente sus expectativas y cuestionaba cada uno de sus prejuicios sobre la capacidad mental y emocional de los esclavizados. En lugar de la reacción aterrada y sumisa que él anticipaba, Sarah mostró una dignidad serena y una sofisticación intelectual que incomodó a todos los presentes. Respondía en un inglés fluido y articulado, con un vocabulario y una gramática tan refinados que sorprendieron a los funcionarios blancos, quienes nunca la habían escuchado hablar extensamente antes. Sus respuestas revelaban no solo alfabetización, sino una educación que iba mucho más allá de lo que cualquier persona esclavizada en la Virginia colonial se suponía que pudiera poseer: conocimiento de procedimientos legales, comprensión del derecho de propiedad, familiaridad con conceptos filosóficos sobre la justicia y los derechos humanos que se consideraban peligrosos incluso en boca de personas blancas libres. El testimonio inicial de Sarah fue una obra maestra de distracción estratégica que demostraba una preparación cuidadosa y un profundo entendimiento de cómo funcionaban los procedimientos legales coloniales. Sí, había preparado la cena siguiendo los mismos métodos y recetas que había utilizado con éxito durante 15 años de servicio. Sí, había usado las especias especiales que la señora Calverton había solicitado expresamente, accediendo a la despensa cerrada con llave con el permiso explícito concedido para esa ocasión tan importante. No había añadido ningún ingrediente extraño ni se había desviado de los procedimientos de cocina establecidos a lo largo de años de experiencia y éxito probado. Cuando se le preguntó con detalle por sus movimientos y actividades durante el 15 de diciembre, Sarah ofreció relatos minuciosos que podían ser verificados por otros esclavizados. Su testimonio creaba una cronología que hacía parecer imposible probar su culpabilidad, a pesar de la evidencia de que alguien con acceso a la cocina había sido responsable del envenenamiento. Pero el magistrado Braddock no se dejó engañar fácilmente por semejante sofisticación. Su experiencia con casos previos de rebeliones de esclavos le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales y a examinar las corrientes más profundas de resentimiento y planificación que tales actos de resistencia requerían. Durante varios días de intensos interrogatorios en la fría celda sin ventanas que servía como sala de castigos de la plantación, extrajo poco a poco una historia distinta mediante presión psicológica, privación física y amenazas contra otros esclavizados que podrían haber estado implicados en la conspiración. El gran avance no llegó por una confesión de Sarah, sino por un descubrimiento inesperado del Dr. Hayes durante su examen sistemático de los cuerpos, los estómagos y los restos. Trabajando a la luz de las velas en la casa de hielo de la plantación, donde se habían trasladado los 7 cadáveres para ralentizar la descomposición, Hayes detectó rastros de una sustancia que al principio no pudo identificar. Eran pequeños fragmentos parduzcos con un sabor amargamente característico cuando se probaban con cuidado, y que desprendían el mismo olor a almendra que aún impregnaba el comedor horas después de las muertes. Ese hallazgo proporcionó la primera prueba física de cómo se había llevado a cabo el envenenamiento. Pero también abrió nuevas preguntas sobre el origen y la preparación de la sustancia tóxica. Hayes recogió cuidadosamente muestras de los fragmentos, las conservó en alcohol y las envió a un colega en Williamsburg que había estudiado con médicos europeos familiarizados con venenos exóticos y casos inusuales de envenenamiento sistemático. La respuesta, recibida 2 semanas después, cambió por completo el rumbo de la investigación y reveló capacidades entre la población esclavizada que las autoridades coloniales jamás habían sospechado. Los fragmentos fueron identificados como semillas procesadas de una especie de planta que crecía de forma silvestre en los bosques de Virginia.
Una planta que los pueblos indígenas y algunos esclavizados habían utilizado en pequeñas cantidades con fines medicinales, pero que se volvía extremadamente letal cuando se concentraba y preparaba con técnicas específicas. Esa revelación obligó a los investigadores a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el caso y sobre las capacidades intelectuales de los esclavizados bajo su control. Sarra no había simplemente añadido un veneno disponible al azar en un momento de furia. Había pasado meses, quizás años, desarrollando el conocimiento especializado y la técnica sofisticada necesaria para crear una toxina letal a partir de plantas autóctonas. Un proceso que requería no solo acceso a información botánica, sino también la capacidad de experimentar con distintas preparaciones, probar dosis en pequeños animales y perfeccionar métodos efectivos contra humanos sin ser detectados durante la cocción y el servicio. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando los buscadores descubrieron el taller secreto de Sarra en un antiguo secadero de tabaco abandonado, situado en el extremo más alejado de la plantación. Oculto bajo tablas sueltas del suelo, cuidadosamente colocadas para crear un compartimento secreto, los investigadores hallaron una colección que no revelaba solo un plan de venganza puntual, sino un estudio sistemático y una experimentación que demostraban una mente operando con precisión científica y pensamiento estratégico a largo plazo. El escondite contenía decenas de especímenes vegetales secos, cada uno cuidadosamente etiquetado con anotaciones escritas en una mezcla de letras inglesas y símbolos africanos que ninguno de los investigadores blancos pudo descifrar. La colección incluía no solo la especie utilizada en el envenenamiento fatal, sino muestras de muchas otras plantas potencialmente peligrosas de Virginia, acompañadas de notas detalladas sobre sus propiedades, métodos de preparación y efectos probados en pequeños animales. Algunos especímenes estaban acompañados de medidas precisas que indicaban dosis y técnicas de concentración, mientras que otros incluían observaciones sobre variaciones estacionales de toxicidad y épocas de recolección para obtener la máxima potencia. Lo más impactante de todo fue el hallazgo de un diario manuscrito que documentaba años de experimentación y estudio minucioso, escrito en un inglés sorprendentemente sofisticado que demostraba no solo alfabetización, sino un método científico comparable al trabajo de los botánicos europeos formados en universidades. El diario contenía observaciones detalladas sobre técnicas de preparación de plantas, interacciones químicas entre sustancias y procedimientos de prueba sistemática que revelaban una comprensión clara de principios científicos fundamentales. Los esclavizados tenían absolutamente prohibido poseerlo. La entrada del diario mostraba que Sarra había estado llevando a cabo su investigación durante al menos 3 años antes del envenenamiento, probando sistemáticamente los efectos de diversas combinaciones de plantas en ratas, conejos y otros pequeños animales que atrapaba alrededor de la plantación. Sus notas revelaban un enfoque metódico para comprender las dosis necesarias, los métodos de preparación y las técnicas de administración que garantizarían la efectividad sin ser detectada durante la cocción. Una entrada fechada varios meses antes de la cena fatal era especialmente escalofriante por su desapego clínico y precisión científica. Las semillas amargas mostraban mayor eficacia molidas hasta convertirse en polvo fino y mezcladas con sustancias dulces fuertes que enmascaraban el sabor y el olor. Las dosis grandes mataban rápidamente a los sujetos de prueba, mientras que las pequeñas producían solo malestar temporal seguido de recuperación. Se requerían pruebas adicionales para determinar la dosis óptima para sujetos de aproximadamente 68 a 90 kilogramos. El característico aroma a almendra permanecía detectable, pero podía ocultarse eficazmente con miel, melaza y especias fuertes cuando se combinaban adecuadamente. Pero el diario contenía mucho más que observaciones científicas y datos experimentales dispersos.
A lo largo de las páginas aparecían reflexiones personales que revelaban el tormento psicológico y la ira creciente que impulsaron a Sarah a planear y ejecutar un asesinato masivo. Escribió sobre ver a niños esclavizados separados de sus padres, sobre el abuso sexual que sufrían las mujeres esclavizadas por supervisores y visitantes blancos, sobre las humillaciones diarias y la violencia casual que definían cada aspecto de la vida en la plantación para quienes habían sido reducidos al estatus legal de propiedad. Sus entradas describían la gradual erosión de la esperanza al darse cuenta de que no existían mecanismos legales ni sociales en la sociedad colonial de Virginia para abordar las injusticias que presenciaba a diario. Escribió sobre la inutilidad de apelar a las autoridades religiosas que predicaban la misericordia cristiana mientras poseían esclavizados, sobre la imposibilidad de buscar protección en sistemas legales que definían a las personas esclavizadas como propiedad en lugar de seres humanos, y sobre el devastador impacto psicológico de vivir en una sociedad que consideraba su inteligencia y humanidad como amenazas a suprimir en lugar de cualidades a respetar. Un pasaje escrito solo semanas antes del envenenamiento revelaba su decisión final de abandonar la esperanza de justicia por medios convencionales. El maestro Edmund habla nuevamente de venderme a los campos de arroz de Carolina, donde el trabajo mata a la mayoría en 5 años y donde las familias se separan tan fácilmente como el ganado. Tras 15 años sirviendo en su mesa, guardando los secretos de su familia, cuidando a sus hijos durante enfermedades, él me descartaría como cerámica rota solo para recaudar dinero para los esquemas desperdiciadores de su hijo. Pero he aprendido el poder que crece salvaje en los bosques de Virginia. Y he aprendido que la justicia a veces requiere elecciones terribles que las personas buenas nunca deberían tener que hacer. Mientras los investigadores reconstruían la línea de tiempo de la planificación y preparación de Sarah, descubrieron que sus actividades habían comenzado casi 2 años antes, poco después de que Edmund mencionara por primera vez la posibilidad de vender a algunos de sus esclavizados mayores para mejorar la situación financiera de la plantación e invertir en nuevo equipo agrícola. Sarah había usado su posición como jefa de cocina para recopilar gradualmente información sobre las rutinas de la familia, sus preferencias alimenticias, los horarios de reuniones importantes y los momentos de encuentro de todos los miembros cuya autoridad controlaba el destino de quienes vivían en la plantación. La elección del 15 de diciembre para el envenenamiento había sido cuidadosamente calculada basándose en la información que Sarah había reunido sobre los asuntos financieros y los patrones estacionales de la familia. La fecha no solo marcaba el final de la cosecha de tabaco, cuando se cerraban las cuentas y se calculaban las ganancias, sino también el momento tradicional en que se tomaban decisiones importantes sobre la administración de la plantación y el futuro de las personas esclavizadas que ella estaba decidida a proteger. La investigación alcanzó su punto más crítico y aterrador cuando el magistrado Braddock descubrió que Sarah no había actuado sola en la planificación y ejecución del envenenamiento masivo. Formaba parte de una sofisticada conspiración que involucraba a varios esclavizados y revelaba la existencia de redes de comunicación que conectaban actividades de resistencia en varias plantaciones a lo largo del condado, de Charles City y más allá. Bajo las más intensas técnicas de interrogatorio disponibles para las autoridades coloniales, varios otros esclavizados admitieron conocer sus actividades, y algunos confesaron haber proporcionado ayuda directa recolectando plantas, probando preparaciones y recopilando inteligencia sobre los planes y horarios de la familia. El alcance de esta conspiración dejó atónitas a las autoridades coloniales, quienes se habían convencido de que los esclavizados carecían de la capacidad intelectual, la habilidad organizativa y las redes de comunicación necesarias para planear una operación tan sofisticada. Rachel, cuyo testimonio inicial parecía renuente e incompleto,
Finalmente reveló bajo presión sostenida que había sido parte de una red organizada de inteligencia de mujeres esclavizadas que recopilaban y compartían sistemáticamente información sobre las conversaciones privadas, los planes de negocio y los secretos familiares de sus dueños. Esta red había operado durante años sin ser detectada, utilizando la invisibilidad de los esclavizados dentro de los hogares blancos para recoger información detallada sobre finanzas, relaciones familiares, conexiones políticas y vulnerabilidades comerciales que podían explotarse para diversos propósitos. La recopilación de inteligencia permitió a Sarah planear su ataque para lograr el máximo impacto y el mínimo riesgo de detección. Moses admitió bajo interrogatorio que había proporcionado más que conocimiento general sobre las actividades de Sarah. Había ayudado a modificar el equipo de cocina para permitirle procesar materiales vegetales de manera más eficaz, creando herramientas que podían moler semillas y raíces hasta alcanzar la consistencia en polvo fino necesaria para un envenenamiento efectivo. También había construido espacios de almacenamiento ocultos en toda la plantación, donde se podían esconder especímenes botánicos y toxinas preparadas lejos de los supervisores blancos. Además, había ayudado a establecer métodos de comunicación que permitían pasar información entre esclavizados de diferentes plantaciones sin ser detectados. Lo más inquietante para las autoridades coloniales fue que Moses reveló que existían redes similares en otras plantaciones de la región. La investigación continua del Dr. Aye sobre el veneno reveló detalles adicionales sobre la sofisticación del conocimiento botánico de Sarah y sus técnicas de preparación. Los materiales vegetales que había utilizado no eran exóticos ni difíciles de conseguir. Crecían comúnmente en los bosques de Virginia y habían sido usados por los pueblos indígenas para diversos fines mucho antes de la colonización europea. Sin embargo, el conocimiento sobre cómo concentrar y convertir estas sustancias naturales en armas parecía representar una combinación de información de medicina tradicional africana, adquirida mediante interacciones con nativos americanos y experimentación original llevada a cabo mediante pruebas sistemáticas durante varios años. La técnica específica de preparación desarrollada por Sarah requería comprensión de principios químicos que le permitían concentrar los compuestos activos y eliminar sustancias que hicieran detectable el veneno por sabor u olor. El método implicaba múltiples pasos de procesamiento, secado, molienda y combinación, produciendo un polvo que podía mezclarse fácilmente en platos dulces sin alterar su apariencia ni generar olores sospechosos que alertaran a las víctimas previstas. El descubrimiento más escalofriante se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que el envenenamiento de los Calveten podría no haber sido un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de actividades de resistencia que se habían estado llevando a cabo durante años en las regiones de plantaciones de Virginia sin que las autoridades coloniales lo reconocieran. Los registros de otros condados, examinados a la luz del nuevo conocimiento sobre las capacidades botánicas y organizativas de los esclavizados, revelaron muertes inexplicables similares en familias de plantaciones durante la década anterior. Muertes atribuidas a enfermedades, causas naturales o accidentes mostraban patrones sospechosos cuando se analizaban con esta nueva comprensión. En al menos 3 casos dentro de un radio de 80 kilómetros de la plantación Calveten, familias enteras o grandes porciones de familias habían muerto repentinamente por enfermedades misteriosas que compartían características con el envenenamiento de los Calveten. Estos casos fueron investigados superficialmente y descartados como sucesos desafortunados pero naturales. Sin embargo, la nueva evidencia sugería que podría haber existido una campaña coordinada de resistencia operando en múltiples plantaciones, utilizando métodos sofisticados que habían evitado la detección durante años. Las implicaciones aterraron a las autoridades coloniales a todos los niveles.
El enfrentamiento final entre el magistrado Braddock y Sarah tuvo lugar en una fría mañana de enero de 1757, casi un mes después del envenenamiento, en la celda de castigo de piedra debajo del juzgado del condado de Charles City. Para entonces, la investigación había descubierto el alcance completo de la conspiración y Sarah comprendió que negar los hechos ya no era posible ni útil. Lo que siguió fue una de las confesiones más notables en la historia legal de la Virginia colonial, un relato detallado de la planificación, motivación y ejecución que revelaban no solo los hechos del crimen, sino las fuerzas psicológicas y sociales que habían impulsado a un ser humano a una acción tan desesperada y calculada. La confesión de Sarah comenzó no con la noche de la cena fatal, sino con su infancia en Angola, donde había aprendido sobre plantas y sus propiedades de las mujeres de su aldea, sanadoras, parteras y guardianas de conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación. Describió su captura durante una incursión de tribus rivales aliadas con comerciantes portugueses de esclavos, el horror del paso intermedio, donde vio morir a otros africanos por enfermedades, desesperación y las brutales condiciones a bordo de los barcos negreros, y sus primeros años en el Caribe y Virginia, donde gradualmente comprendió que los conocimientos que su abuela le había enseñado sobre plantas medicinales podían adaptarse para fines muy distintos y terribles. Habló con dignidad silenciosa sobre ver sufrir y morir a otros esclavizados por exceso de trabajo, enfermedades y castigos brutales, y de su creciente comprensión de que los sistemas legales y sociales de la Virginia colonial no ofrecían protección, justicia ni esperanza para personas como ella, reducidas a la condición de propiedad. La decisión de aprender a leer y escribir fue el primer paso en su largo camino hacia la rebelión. Se enseñó a sí misma estudiando periódicos desechados, textos religiosos y libros contables, desarrollando gradualmente la alfabetización que le permitió documentar sus experimentos botánicos y planear su acto final de resistencia. Los años de planificación y preparación no estuvieron motivados solo por agravios personales contra la familia Calverton, sino por una decisión calculada de atacar el corazón del sistema que oprimía a toda su comunidad. Al eliminar a toda la familia Calverton, incluidos los niños que habrían heredado la plantación y continuado sus operaciones, buscaba crear caos e incertidumbre que pudiera conducir a la venta y dispersión de la comunidad esclavizada, ofreciendo potencialmente a algunos individuos la oportunidad de escapar hacia situaciones más favorables o incluso hacia la libertad. Su elección del veneno había sido deliberada y profundamente simbólica. En lugar de usar sustancias importadas que hubieran señalado ayuda externa o fuentes exóticas, había utilizado plantas que crecían en el suelo de Virginia, procesadas con técnicas que combinaban el conocimiento tradicional africano con observación cuidadosa y experimentación original realizada durante varios años. El veneno representaba una forma de resistencia indígena. La tierra misma se volvía contra los colonizadores que habían reclamado la propiedad tanto de la tierra como de las personas que la trabajaban. La parte más inquietante de su confesión fue la descripción de la propia cena y las emociones que experimentó mientras observaba a la familia consumir su última comida. Observaba la escena desde la ventana de la cocina, sin sentir satisfacción ni alegría mientras su plan alcanzaba su culminación, sino una profunda tristeza por la necesidad de lo que había hecho y las terribles decisiones que la esclavitud le había forzado a tomar. No actuó por odio personal hacia la familia Calverton como individuos, sino por reconocer que representaban un sistema de opresión que solo podía desafiarse mediante medidas extremas que violaban todos los principios morales que le habían enseñado en su infancia. Cuando el magistrado Braddock la presionó sobre otros esclavizados que la habían ayudado en la planificación y ejecución, Sarah se negó a dar nombres o detalles que pudieran implicarlos aún más. Aceptó la plena responsabilidad del envenenamiento, aunque los investigadores sabían que no había actuado completamente sola.
Este acto final de protección de su comunidad demostró la misma planificación cuidadosa y pensamiento estratégico que había caracterizado todo su enfoque de resistencia, poniendo el bienestar de otros esclavizados por encima de su propia supervivencia. Incluso frente a la certeza de la ejecución, la confesión concluyó con la reflexión de Sarah sobre las probables consecuencias de sus acciones y sus esperanzas de que tuvieran un impacto a largo plazo en la lucha por la libertad y la justicia. Comprendía que sería ejecutada como ejemplo para otros esclavizados, pero expresó la esperanza de que su resistencia inspirara a otros a encontrar sus propios caminos hacia la libertad. También predijo que las autoridades coloniales responderían con mayor represión y vigilancia, pero argumentó que tales medidas solo revelarían más claramente la injusticia fundamental e inestabilidad inherente del sistema de esclavitud. Sarah fue ejecutada por ahorcamiento el 14 de febrero de 1757 en una ceremonia pública celebrada en la plaza del juzgado del condado de Charles City, diseñada para mostrar las terribles consecuencias de la rebelión de esclavizados tanto a la población esclavizada como libre de toda la región. La ejecución atrajo multitudes de condados vecinos mientras las autoridades coloniales utilizaban la ocasión para enviar un mensaje claro sobre el destino que aguardaba a cualquier persona esclavizada que osara desafiar el orden establecido mediante violencia o rebelión. La respuesta del gobierno colonial al envenenamiento de los Calvetem fue rápida, exhaustiva y severa, involucrando nuevas leyes y regulaciones que cambiaron fundamentalmente cómo se gestionaba la seguridad en las plantaciones de toda Virginia. La nueva legislación restringió el acceso de los esclavizados a áreas boscosas donde se podían recolectar plantas tóxicas, impuso penas más severas por la recolección no autorizada de cualquier material vegetal, requirió que los propietarios supervisaran más de cerca las actividades de cocina y preparación de alimentos, y mandó inspecciones regulares de los cuartos de esclavizados en busca de materiales que pudieran usarse para actividades de resistencia. La propia plantación Calvetem fue vendida en subasta para pagar las deudas de la familia, y toda la comunidad esclavizada fue dispersada entre compradores en Virginia, las Carolinas y Georgia. La casa de la plantación quedó vacía durante varios años antes de ser comprada por un comerciante de Richmond que demolió la mansión georgiana original y construyó una residencia más pequeña y modesta que reflejaba las circunstancias económicas cambiantes y la disminución de confianza en la estabilidad del sistema de plantaciones. El sitio de la gran mansión Calvetem ahora solo está marcado por cimientos dispersos, piedras apenas visibles bajo décadas de crecimiento vegetal y el avance del bosque que ha reclamado gran parte de lo que antes eran campos de tabaco. Historiadores locales han colocado un pequeño marcador señalando la importancia del lugar, pero la historia completa de lo sucedido allí sigue siendo desconocida para la mayoría de los visitantes. Pero el verdadero legado de la rebelión de Sarah se extendió mucho más allá de las consecuencias inmediatas para las personas directamente involucradas. El descubrimiento por parte de las autoridades coloniales del conocimiento botánico y las sofisticadas capacidades organizativas de las comunidades esclavizadas llevó a cambios fundamentales en la gestión de la seguridad de las plantaciones en Virginia y otras colonias esclavistas. El incidente se convirtió en un estudio de caso sobre lo que los funcionarios coloniales llamaron la inteligencia oculta de la población esclavizada, lo que llevó a mayores restricciones y vigilancia que, paradójicamente, reconocían la sofisticación y el peligro de la resistencia esclava mientras intentaban prevenir futuros incidentes. Los registros de la investigación, sellados por orden judicial en 1757 para evitar que los detalles inspiraran otros actos de rebelión, no se abrieron de nuevo hasta la década de 1980, cuando historiadores que estudiaban el sistema legal de la Virginia colonial descubrieron el archivo de documentos durante un proyecto de renovación del juzgado.
Los testimonios detallados y la evidencia recopilada por el magistrado Braddock proporcionaron una visión sin precedentes tanto de la vida diaria de las personas esclavizadas como de las complejas estrategias que desarrollaron para resistir su opresión, revelando aspectos de la sociedad de las plantaciones que habían sido deliberadamente ocultados de los registros históricos. Investigadores botánicos modernos que han estudiado el diario de Sarah y los especímenes de plantas ahora preservados en los archivos de la Virginia Historical Society han confirmado la sofisticación de su conocimiento y técnicas. Las plantas indígenas que ella había convertido en armas contienen compuestos químicamente similares al cianuro, y sus métodos para concentrar estas sustancias demostraron comprensión de principios químicos que no serían codificados formalmente por la ciencia europea hasta varias décadas después. Su trabajo representa uno de los primeros ejemplos documentados de investigación botánica sistemática realizada por una persona esclavizada en la América colonial. Quizá lo más significativo, el caso Calverton reveló la existencia de redes de conocimiento y estrategias de resistencia que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre las capacidades, aspiraciones y potencial de oposición organizada de las personas esclavizadas. El descubrimiento de que el conocimiento botánico y médico estaba siendo preservado, adaptado y utilizado como arma por las comunidades esclavizadas obligó a las autoridades coloniales a enfrentar la realidad. Sus propiedades no solo poseían fuerza física y capacidad de trabajo, sino inteligencia, organización y determinación que podían volverse contra el sistema que los oprimía. La historia de Sarah y la masacre en la plantación Calverton sigue siendo uno de los casos más complejos y moralmente desafiantes en la historia colonial estadounidense. Una historia que revela tanto las brutales realidades de la esclavitud como las extraordinarias medidas a las que los seres humanos llegarán en busca de justicia y libertad cuando se han agotado todas las demás opciones. Sus acciones plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad de la violencia en respuesta a la opresión y las terribles decisiones que los sistemas de deshumanización imponen a sus víctimas. El caso también demuestra las sofisticadas estrategias de resistencia que las personas esclavizadas desarrollaron a pesar de enfrentar probabilidades aparentemente imposibles y un poder legal absoluto. La capacidad de Sarah para realizar investigaciones científicas, organizar redes de conspiración y ejecutar planes complejos mientras mantenía la apariencia de sumisión desafía las narrativas históricas que han minimizado la inteligencia y agencia de las personas esclavizadas en la formación de sus propios destinos y en la resistencia a su opresión. Este misterio nos muestra que, incluso en los capítulos más oscuros de nuestra historia, los individuos encontraron formas de afirmar su humanidad y luchar por la justicia. Incluso cuando la resistencia requería decisiones que desafiaban todos los límites morales y la comprensión convencional del bien y el mal, la historia de Sarah nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre hasta dónde puede llegar la gente cuando es llevada al límite por sistemas de opresión que no ofrecen esperanza de justicia por medios pacíficos. Su conocimiento botánico, su metodología científica, sus habilidades organizativas y su pensamiento estratégico demuestran capacidades que el sistema esclavista colonial estaba diseñado para negar y suprimir. El dulce aroma de almendras que permanecía en aquel comedor el 15 de diciembre de 1756 llevaba más que la evidencia del veneno. Llevaba la ira acumulada de generaciones, la inteligencia desesperada de los oprimidos y la terrible matemática de una mujer que calculó que 7 muertes podrían comprar la libertad de docenas de otros. Sarah Williams entendió que sus acciones le costarían la vida. Pero también comprendió que algunas verdades solo pueden escribirse con sangre. Que cierta justicia solo puede comprarse con violencia. Y que cierta libertad requiere decisiones que las buenas personas nunca deberían tener que tomar.
Las autoridades coloniales enterraron su historia, dispersaron los documentos, destruyeron la evidencia e intentaron borrar su nombre de la historia. Comprendieron que Sarah Williams representaba su miedo más profundo. No la violencia salvaje que esperaban de las personas esclavizadas, sino la inteligencia sofisticada, el conocimiento científico, la capacidad organizativa y el razonamiento moral que demostraban que los esclavizados eran tan humanos, inteligentes y capaces como sus opresores. Temían más su mente que su veneno. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir incluso a los esfuerzos más decididos por enterrarla. Los documentos dañados por el agua encontrados en el sótano del juzgado en 1987 preservaron la voz de Sarah a través de siglos de silencio. Su diario, sus especímenes botánicos, su testimonio. Todo esperó en la oscuridad. Paciente como las plantas que estudiaba, letal como la justicia que perseguía. Ahora conoces su historia. Sabes lo que intentaron ocultar. Conoces la verdad sobre la esclava que convirtió los propios bosques de Virginia contra la plantación que la había esclavizado. Sabes la verdadera razón por la que esos registros permanecieron sellados por más de 200 años. Porque Sarah Williams demostró que la inteligencia no puede ser esclavizada, que el conocimiento no puede ser contenido y que el espíritu humano, cuando se lleva más allá de sus límites, encontrará formas de contraatacar que los opresores jamás imaginaron posibles. El dulce aroma de la justicia, amargo como las almendras, mortal como la libertad.